Acapulco no despertó ese sábado, fue sacudido. Las 11:58 de la mañana traían consigo un silencio espeso que se rompió de golpe con un convoy de la Guardia Nacional. El sol caía como plomo sobre el viaducto Diamante, el aire olía a humedad, a gasolina. Frente al Boulevard de las Naciones, una patrulla oficial circulaba lentamente, intentando pasar desapercibida. Era la unidad PU-49, una más entre tantas, o eso parecía. Pero algo no encajaba. Minutos antes, el C5 había recibido una llamada anónima, distorsionada, que dijo solo 7 palabras antes de cortar: van disfrazados, pero ya no son policías. Cada segundo contaba. Los operadores activaron el protocolo rojo. La patrulla fue interceptada. Lo primero que llamó la atención fue el conductor, rostro desencajado, mirada baja, manos temblorosas. Los otros 3 hombres permanecían en silencio, inmóviles, conscientes de que su suerte estaba echada. Dentro de la unidad, un costal militar con doble cierre contenía algo más que armas. Rifles de uso exclusivo del ejército, algunos con números de serie limados, uno intacto, vinculado a un asesinato reciente en la zona Diamante. Pero no era solo el armamento. Minutos antes, un niño de 12 años lo había visto todo desde una zanja. Grabó con su viejo celular parte del intercambio y huyó temblando. Su testimonio sería clave. Los detenidos se identificaron como policías urbanos. Uno ya no estaba activo, separado semanas atrás por pérdida de confianza. Otro portaba una identificación clonada de un agente de vacaciones. Una tercera credencial pertenecía a un uniformado desaparecido desde junio. La PU-439 había sido dada de baja 5 días antes, su GPS desactivado, su registro marcado como fuera de circulación. Sin embargo, ahí estaba, circulando, cargando armas. La alerta llegó hasta Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Su respuesta fue breve y fría: infiltración interna. Activar rastreo cruzado. Lo que parecía un decomiso aislado era solo un hilo suelto de una red oculta con placas oficiales y licencias falsas. Lo que descubrirían en las siguientes 24 horas cambiaría todo lo que se sabía sobre la SSP municipal. Mientras el sol deformaba los horizontes del puerto, turistas desprevenidos caminaban hacia la playa. A solo metros, la patrulla fantasma avanzaba como un depredador silencioso, ignorando los protocolos de seguridad, ignorando la lógica. La primera anomalía: cámaras desactivadas 10 minutos antes, supuesta falla eléctrica. La segunda: un oficial que ya no figuraba en la nómina activa desde junio estaba al volante. Su nombre, Raúl Becheche, incluido en la lista negra. El convoy avanzó escoltado, pero la calma era engañosa. Una camioneta sospechosa lo seguía, un motociclista les lanzó un símbolo críptico. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada contenía información que desvelaría el nivel de infiltración que la SSP municipal enfrentaba. Lo que parecía rutina se transformaba en un rompecabezas de traición, armas y secretos que nadie imaginaba. Ese sábado, Acapulco ya no era la misma. La patrulla PU-439 no solo transportaba armas, transportaba la evidencia de una corrupción estructural que estaba a punto de estallar. Y mientras los 4 detenidos eran escoltados, un mensaje silencioso recorría las calles: la confianza en la policía estaba rota. El reloj marcaba las 12 del mediodía y el calor de Acapulco parecía fundir el asfalto. La patrulla PU-439 avanzaba escoltada por unidades de la Guardia Nacional, pero la calma era solo una ilusión. A 5 cuadras de distancia, una camioneta blanca sin placas esperaba, estacionada en reversa, con 2 hombres dentro. Gorra negra, auriculares visibles, mirada fija, no buscaban rescate, buscaban interferir. Todo estaba calculado. Cuando la unidad tomó una curva cerrada, un mensaje cifrado llegó al operador de la Guardia Nacional:
Unidad espejo activada. Inhibidor detectado. Precaución. La señal de radio se distorsionó, las cámaras corporales parpadearon, los GPS se congelaron. Una voz atravesó el canal: no los entreguen. Deténganse. Última advertencia. El comandante al mando no dudó. Sigan avanzando. Cortamos puente de radio. Vamos en mudo. Mientras la patrulla avanzaba, un motociclista con casco negro se les emparejó en un semáforo. Levantó la mano, 4 dedos al aire, pulgar cruzando el cuello, un mensaje silencioso, pero claro. Los oficiales rodearon al motociclista. En su mochila solo había papeles y un celular con transmisión en vivo. Alguien los estaba vigilando desde dentro. Dentro de la patrulla, el silencio era pesado. Gulmaro ML, el mayor del grupo, lloraba sin sonido al quitarle el reloj, viejo y agrietado. Grabados en él, mensajes que nadie entendería. Para que no llegues tarde, Julie. Su hija de 15 años era la única familia que quedaba, y él sabía que aquel costal no era solo armas, era la evidencia de su propia traición. Ana Borinó, el más callado, permanecía inmóvil, mirando al frente. En su celular, fotos con armas y uniformes, y una selfie frente al espejo con la palabra hoy escrita en vapor. Advertencia, despedida, ritual, nadie lo sabía. El más joven, Guillermo Arp, apenas 29 años, sin antecedentes, había ingresado a la policía por recomendación familiar. Callado, educado, obsesivo con los mapas y dibujos de armas. Su cuaderno, encontrado en casa, repetía un mantra inquietante: los que obedecen viven. Esa frase, escrita una y otra vez, revelaba la mente de quienes seguían órdenes sin cuestionar, sin medir consecuencias. Mientras tanto, el niño testigo permanecía escondido con su celular viejo. Temblando, los ojos clavados en el piso, no entendía completamente, pero sabía que algo enorme acababa de ocurrir. Esa grabación, ese testimonio, sería clave para desarticular la red que operaba dentro de la policía. El traslado continuaba. Cada calle, cada giro, cada señal era un rompecabezas de vigilancia, un laberinto que solo los entrenados podían descifrar. Las patrullas fantasma, los uniformes falsos, los permisos duplicados, todo apuntaba a una estructura de corrupción dentro de la SSP municipal, organizada, precisa, silenciosa. No era un acto aislado, era un patrón que se replicaba. Horas antes, una cámara oculta captó el momento en que los 4 hombres abordaron la patrulla. Al fondo, un civil les entregaba el costal gris. Era Gulmaro, el excomandante dado de baja hace 2 años, el vínculo que conectaba a la red de infiltración con la administración municipal. Esa imagen cambiaría la investigación, revelando que lo que parecía operativo rutinario era en realidad un engranaje de traición cuidadosamente construido. Ese día, en Acapulco, la patrulla PU 439 no solo circulaba con armas, circulaba con secretos que estaban a punto de derrumbar la confianza de una ciudad entera. Cada giro del volante, cada parada, cada mirada contenía información que definiría el destino de toda la corporación policial. Horas después de la detención, los dispositivos de los 4 hombres fueron revisados con minuciosidad. Los celulares y memorias contenían no solo fotos de armas y uniformes, sino registros inquietantes, chats cifrados, rutas de patrullaje falsificadas, nombres de oficiales activos y cesados. Cada mensaje revelaba un patrón: coordinación precisa, permisos duplicados, instrucciones para que la PU 439 saliera limpia, libre de inspección. Esa palabra interna, limpia, no significaba ausencia de armas, sino ausencia de control. Entre los archivos, apareció un audio que desbordó la alarma: Fiestresidencia MP3. Inicialmente parecía inofensivo, pero al reproducirlo, se escucharon risas, copas brindando y una voz masculina ordenando: que pasen las costalillas, si es de la 439, ya saben,
Luz verde, silencio. La voz grave, reconocida por los analistas, pertenecía a un exdirector de operaciones de la SSP municipal. La grabación fue realizada dentro de un salón oficial, durante un evento registrado en la agenda del ayuntamiento. Ese sonido no era solo evidencia, era una amenaza, una confirmación de que la red operaba con complicidad desde los pisos más altos. Cada archivo descubierto conectaba la PU 439 con otras unidades activas. La PU 471 había escoltado a la alcaldesa Avelina López en el Mercado Central. La 423 estaba presente en imágenes de vigilancia junto a un bar vinculado a grupos delictivos. En los celulares aparecían números de funcionarios, asistente administrativas y mandos intermedios, todos vinculados a patrullas implicadas en movimientos irregulares. La evidencia mostraba que la infiltración no era improvisada, era estructural, organizada desde dentro de la propia corporación. El análisis también reveló documentos internos y fotografías de sobremanila con la palabra entrega escrita a mano, sobres que contenían carpetas oficiales y hojas subrayadas con nombres de jefes de policía aún activos. Todo apuntaba a un objetivo: mover armas y paquetes sin dejar rastros, usando el disfraz de rutina oficial. Cada descubrimiento aumentaba la magnitud del caso, desafiando cualquier intento de control local. Mientras tanto, en las calles de Acapulco, la sensación de normalidad se desvanecía. Vecinos observaban patrullas, algunas activas, otras fantasma, y comenzaban a entender que los uniformes que antes representaban autoridad ahora representaban peligro. La detención de la PU 439 había abierto una grieta en la estructura policial. La confianza se rompía en silencio, pero con evidencia tangible: fotos, audios y mensajes que demostraban que el crimen no solo operaba fuera de la ley, sino desde dentro del propio sistema. El caso, inicialmente local, había escalado a un nivel federal. La evidencia cruzada mostraba que no era solo un operativo aislado, sino la punta de un iceberg de corrupción. Cada archivo, cada registro, cada chat, construía la historia de una red que se había infiltrado en la seguridad de Acapulco, con consecuencias que apenas comenzaban a desplegarse. El reloj marcaba las primeras horas de la madrugada, y Acapulco dormía ajeno a lo que se cocía en sus calles y oficinas. La detención de la PU 439 y sus 4 ocupantes había destapado un verdadero agujero en la estructura de la SSP municipal. Lo que comenzó como un operativo rutinario se convirtió en la evidencia de una red interna, organizada, eficiente y peligrosa. Cada archivo revisado revelaba vínculos con mandos activos, uniformes falsificados, rutas de patrullaje alteradas y órdenes cifradas. Omar García Harfuch, al recibir los primeros informes, no buscó protagonismo mediático. Su llamada no fue a los medios, sino a operaciones, inteligencia, control interno y seguimiento financiero debían activarse de inmediato. La instrucción era clara: no vamos a ceder ni un metro. Esto es infiltración estructural. Mientras tanto, los dispositivos confiscados de los detenidos comenzaron a entregar información crítica. Chats con permisos falsificados, códigos internos, rutas de patrullaje duplicadas y fotos de patrullas en lugares que no correspondían a la bitácora oficial. Todo estaba planeado y coordinado. Uno de los hallazgos más alarmantes fue un chat en el que se mencionaba explícitamente la PU 439 y su salida limpia. Esa palabra, usada entre los involucrados, implicaba que la unidad podía moverse sin inspección, transportar paquetes o armas sin riesgo de ser detectada. La red no operaba al azar, era estructural, con roles definidos, con operadores dentro de la policía misma y conexiones hacia mandos activos. La evidencia sugería que más unidades municipales estaban involucradas. Harfuch ordenó el envío inmediato de un equipo especializado a Acapulco, 9 agentes encubiertos, 2 fiscales federales y auditores con acceso total a las bases de datos de la SSP. Sin escolta, sin discursos, solo órdenes precisas:
revisar bitácoras de patrullas, cruces de turnos y accesos a claves operativas. Cada irregularidad debía ser documentada, cada falta de registro era evidencia. La instrucción no era solo castigar, era restaurar control, mandar un mensaje claro. Cuando un uniforme es usado para delinquir, deja de ser autoridad y se convierte en traición. El análisis de los archivos descubrió más de lo esperado. Fotos de patrullas en operativos oficiales con sobres marcados como entrega, carpetas oficiales subrayadas con nombres de mandos activos y un audio del 17 de julio donde un exdirector de operaciones de la SSP daba luz verde al movimiento de armas. Esa evidencia demostraba que la infiltración no era reciente ni improvisada, estaba planificada desde los niveles más altos, usando canales oficiales como tapadera. En paralelo, los efectos se sintieron en la calle. Vecinos, comerciantes y cadetes comenzaron a cuestionar la legitimidad de la policía. La patrulla fantasma había dejado un mensaje silencioso pero devastador: la autoridad podía ser cómplice. El miedo y la desconfianza se mezclaban con la indignación. Mientras Harfuch coordinaba la operación, los mandos intermedios intentaban borrar evidencias, otros se reportaban enfermos, y algunos entregaban voluntariamente claves operativas. La red comenzaba a deshilacharse sola. Ese sábado, Acapulco amaneció diferente. Las calles parecían iguales, pero la percepción de seguridad había cambiado para siempre. La PU 439 no solo había sido detenida, había destapado un sistema corrupto y la investigación apenas comenzaba. Cada hallazgo confirmaba que la corrupción no operaba solo en los márgenes, estaba dentro, en los cimientos de la policía municipal. Y la pregunta que todos se hacían era clara: ¿cuántas patrullas más estaban fuera de control y a quién obedecían realmente? Mientras el operativo avanzaba, los archivos y evidencias comenzaron a mostrar la magnitud real de la infiltración. La PU 439 había sido solo la punta del iceberg. Más patrullas, más unidades activas y supuestamente legítimas, estaban implicadas en movimientos irregulares. Los registros internos indicaban que varias de estas patrullas operaban con GPS desactivado, bitácoras falsificadas y uniformes oficiales replicados por individuos cesados años atrás. Cada hallazgo aumentaba la tensión dentro de la corporación municipal y obligaba a los mandos a reaccionar bajo presión. Harfuch, al recibir el primer conjunto de datos, entendió que la situación no podía manejarse localmente. La estrategia debía ser quirúrgica: inteligencia, control interno y seguimiento financiero actuando de manera coordinada. Las órdenes fueron estrictas. Todos los registros, por mínimos que fueran, debían cruzarse y documentarse. La instrucción era tan clara como fría: no solo desmantelar la red, sino enviar un mensaje que nadie olvidara. En Acapulco, la autoridad ya no podía ser sinónimo de protección. La infiltración interna había roto esa confianza. La reacción en las calles fue inmediata. Vecinos, comerciantes y transeúntes comenzaron a cuestionar la policía urbana. La noticia de la detención de los 4 hombres se filtró rápidamente y la indignación se mezcló con miedo. Algunos retiraron sus apoyos visibles a la policía, otros modificaron sus rutinas y muchos empezaron a grabar todo a su alrededor. La patrulla PU 439 había dejado una marca invisible. El uniforme oficial podía ser peligroso. Entre los detenidos, cada historia mostraba un patrón distinto, pero con un hilo común: obediencia absoluta y ejecución calculada. Gulmaro ML, el mayor, lloró en silencio al quitarle su reloj, un recordatorio de que sus actos no solo habían traicionado a la institución, sino a su propia familia. Ana Borinó permanecía inmóvil, imperturbable, pero sus celulares revelaban selfies y notas que indicaban que sabía exactamente la magnitud de lo que transportaba. Guillermo Arp, el más joven, había sido adoctrinado con un mantra inquietante: los que obedecen viven. Sus dibujos y mapas mostraban precisión y disciplina, pero también una peligrosa fascinación por la estrategia y el control.
Mientras la investigación avanzaba, los mandos intermedios de la SSP municipal comenzaron a reaccionar. Algunos intentaron borrar evidencias, otros se reportaron enfermos, pero un grupo consciente comenzó a colaborar voluntariamente. Entregaron claves operativas, rutas y nombres, revelando que la red era más grande de lo que se pensaba. Cada colaboración aumentaba la velocidad de desarticulación, pero también la paranoia entre quienes aún permanecían activos. Los audios y archivos descubiertos demostraban que la infiltración no era improvisada ni reciente. Fechas, nombres y órdenes cruzadas mostraban una red estructural. Patrullas usadas para escoltas, operativos y traslados aparentemente rutinarios servían como vehículos para transportar armas y paquetes sin control. Incluso se encontraron registros de comunicaciones cifradas que vinculaban a mandos activos con exfuncionarios y elementos dados de baja. Ese sábado, Acapulco despertó con una sensación diferente. La autoridad no era confiable y el miedo se mezclaba con indignación. La detención de la PU 439 había generado un efecto dominó que no podía controlarse. La corrupción interna comenzaba a deshilacharse, y la ciudad empezaba a ver que el verdadero peligro no estaba solo en los criminales visibles, sino en quienes debían protegerla. La confianza se rompía, y cada ciudadano lo percibía con claridad. La red descubierta no solo estaba compuesta por los 4 detenidos. Cada hallazgo apuntaba a mandos de la SSP municipal, a supervisores activos que, con permisos duplicados y rutas alteradas, habían permitido que la PU 439 y otras patrullas operaran como unidades fantasma. La evidencia era clara: bitácoras falsificadas, GPS desactivados, uniformes clonados. La infiltración era estructural y los efectos se comenzaban a sentir en toda la corporación. Arfuch coordinó de inmediato un equipo especializado. 9 agentes encubiertos, 2 fiscales federales y auditores con acceso total a bases de datos llegaron a Acapulco sin escolta visible. Sus instrucciones eran precisas: revisar cada bitácora, cada movimiento, cada código operativo. Nada podía pasarse por alto. Cada irregularidad detectada debía documentarse como evidencia irrefutable. Lo que se buscaba no era solo el castigo, sino enviar un mensaje contundente: la corrupción interna no tendría refugio. Mientras tanto, en las calles de Acapulco, la percepción de seguridad colapsaba. Comercios retiraban pegatinas de apoyo a la policía urbana, vecinos observaban patrullas activas y fantasma con desconfianza y miedo, y cadetes de la academia grababan videos de protesta. La detención de la PU 439 había roto la imagen de autoridad. El uniforme que antes representaba protección ahora era símbolo de traición. Dentro de la corporación, los mandos intermedios reaccionaban con ansiedad. Algunos intentaron borrar evidencia, otros se reportaron enfermos, mientras un grupo consciente decidió colaborar. Entregaron nombres, rutas y claves operativas. La red comenzaba a deshilacharse por sí sola, y cada colaboración aumentaba la velocidad de desarticulación. Sin embargo, la paranoia crecía entre los elementos restantes. No sabían quién sería investigado a continuación. Los celulares de los detenidos aportaban evidencia adicional: fotos de patrullas con sobres marcados como entrega, chats internos coordinando movimientos y audios de exfuncionarios dando luz verde a traslados de armas. Todo mostraba un patrón claro. No era improvisación, era estructura y planificación dentro del sistema oficial. La corrupción estaba incrustada en la base misma de la SSP municipal y cada descubrimiento confirmaba que la PU 439 era solo una parte visible de un problema mucho mayor. Ese día, Acapulco amaneció diferente. La ciudad comenzó a comprender que el verdadero peligro no estaba solo en los criminales visibles, sino en aquellos que portaban uniformes oficiales. La confianza en la policía urbana se había fracturado, y la infiltración interna había dejado una marca imborrable en la percepción de seguridad de los ciudadanos. La patrulla fantasma no solo transportaba armas,
transportaba la evidencia de un sistema corrupto que se desmoronaba desde dentro. Mientras la investigación avanzaba, un archivo olvidado llegó a la mesa de Harfuch, un audio grabado en julio, en una reunión privada de mandos de la SSP municipal. La grabación duraba 42 segundos, pero su contenido era explosivo. Se escuchaban risas, copas brindando y una voz masculina que ordenaba: que pasen las costalillas, si es de la 439, ya saben, luz verde, silencio. La voz grave pertenecía a un exdirector de operaciones, alguien que hasta ese momento tenía reputación intachable. Ese audio confirmaba que la infiltración no era reciente, ni improvisada, ni casual, era operativa, organizada desde el interior. Al analizar el contenido, los especialistas descubrieron que la grabación fue realizada dentro de un salón oficial del Palacio Municipal, en una reunión registrada en la agenda del ayuntamiento. Cada palabra, cada gesto, cada sonido de copas y sillas arrastradas, era evidencia de complicidad. La PU 439, la patrulla fantasma, no actuaba sola. Tenía detrás un engranaje de mandos, exfuncionarios y oficiales activos que coordinaban cada movimiento, asegurando que el tráfico de armas pasara desapercibido. Paralelamente, los archivos de los detenidos comenzaron a revelar conexiones insospechadas. Chats internos mostraban instrucciones precisas sobre las rutas de patrullas, códigos de movimiento y permisos duplicados. Fotos de sobres marcados con la palabra entrega y documentos oficiales subrayados confirmaban que las unidades municipales estaban siendo usadas para transportar armas y paquetes sin supervisión. Cada hallazgo desmentía cualquier explicación de operativo aislado. La red operaba como un sistema paralelo dentro de la institución. Las repercusiones comenzaron a sentirse inmediatamente. En la calle, los vecinos de la colonia Emiliano Zapata abandonaron viviendas tras amenazas indirectas. Comercios retiraron pegatinas de apoyo a la policía urbana. Algunos colocaron nuevas con mensajes claros: aquí no se fía, aquí no se calla. La ciudadanía comprendía que el uniforme podía ser ahora sinónimo de peligro, no de protección. Los cadetes de la academia local comenzaron a cuestionar su vocación. Un video mostraba a un joven quemando su insignia mientras decía: si esto es lo que somos, yo no quiero ser parte. Dentro de la SSP municipal, la presión aumentaba. Mandos intermedios intentaban borrar evidencia, otros se reportaban enfermos. Sin embargo, algunos colaboraban voluntariamente, entregando nombres, claves operativas y rutas alteradas. La red comenzaba a deshilacharse por sí sola. Cada archivo, cada chat, cada audio, aumentaba la sensación de que la corrupción estaba incrustada en todos los niveles. A nivel federal, Harfuch mantuvo coordinación estricta. Ordenó revisar cada bitácora, cada movimiento, cada turno desde julio. La estrategia era quirúrgica, no solo desmantelar la red, sino enviar un mensaje claro: cuando un uniforme es usado para delinquir, deja de ser autoridad y se convierte en traición. La combinación de evidencia física, digital y de testigos generó un efecto dominó. La ciudad y la corporación nunca volverían a ser las mismas. Ese sábado, Acapulco despertó con la conciencia de que el verdadero peligro no solo estaba en los criminales visibles. La traición se ocultaba detrás de uniformes oficiales, patrullas y permisos falsificados. La PU 439 había dejado un mensaje silencioso, devastador, que resonaría en toda la estructura de la SSP municipal y en cada ciudadano que alguna vez confió en la policía. Las horas siguientes a la detención de la PU 439 fueron una tormenta dentro de la SSP municipal. Los auditores y agentes encubiertos revisaban bitácoras, GPS, turnos y permisos de patrullas desde julio hasta ese día. Cada irregularidad encontrada no solo confirmaba la existencia de la red, sino que demostraba que su operación era meticulosa y calculada. No se trataba de improvisación. Era una estructura compleja, con códigos internos, rutas falsificadas y unidades fantasma que podían moverse sin control.
Uno de los hallazgos más delicados fue la documentación que vinculaba a mandos activos con los 4 detenidos. Fotos de patrullas con sobres marcados como entrega, documentos oficiales recortados y carpetas subrayadas con nombres de jefes de policía en funciones demostraban que la complicidad llegaba a niveles institucionales. Cada evidencia digital, desde chats hasta fotos y archivos de audio, confirmaba que la red utilizaba el disfraz de rutina oficial para mover armas y paquetes, evadir inspecciones y coordinar operaciones con precisión militar. Mientras tanto, la presión dentro de la corporación aumentaba. Mandos intermedios intentaban borrar archivos, otros se reportaban enfermos, y un tercer grupo decidió colaborar voluntariamente. Los nombres de oficiales implicados comenzaron a multiplicarse, y la desconfianza se apoderó de la policía urbana. Nadie sabía en quién confiar. La infiltración no solo había corrompido la estructura operativa, también había quebrado la confianza entre colegas. Cada patrulla activa ahora era sospechosa. En la ciudad, el impacto se sintió inmediatamente. Vecinos de colonias estratégicas comenzaron a reportar patrullas fantasma, movimientos extraños y patrones que antes pasaban desapercibidos. Comercios, escuelas y cadetes de la academia local ajustaron su percepción. El uniforme que debía proteger ahora podía ser sinónimo de amenaza. La sociedad entendió que la PU 439 no era un caso aislado, sino un mensaje silencioso que revelaba la magnitud de la corrupción interna. Al mismo tiempo, los archivos filtrados y los audios del exdirector de operaciones se convirtieron en evidencia clave para la Fiscalía General de la República. La voz que daba luz verde a los movimientos de armas y patrullas mostró la complicidad de altos mandos y dejó claro que la infiltración tenía raíces profundas y conexiones directas con operaciones oficiales. Cada documento descubierto aumentaba la urgencia de una respuesta federal. Arfuch, coordinando desde la base federal, ordenó rastreo cruzado de todos los involucrados. Cada patrulla, cada mando y cada celular era revisado. La estrategia no era solo castigar a los culpables, sino cortar el flujo de corrupción desde la raíz, enviar un mensaje que detuviera futuras infiltraciones y restaurar la confianza ciudadana. La combinación de evidencia física, digital y testigos estaba desmantelando un entramado que había operado durante meses sin ser detectado. El puerto de Acapulco comenzó a percibir un cambio. La policía ya no era solo autoridad, era un espejo de desconfianza. La PU 439 había dejado una marca imborrable. Cada ciudadano, cada comerciante y cada oficial entendió que el verdadero peligro no estaba solo en los criminales visibles, sino en quienes portaban uniformes oficiales y abusaban de la confianza que la sociedad les otorgaba. La estructura interna de la SSP estaba en jaque, y la caída de la red apenas comenzaba. La red descubierta con la detención de la PU 439 no tardó en colapsar por completo. En menos de 48 horas, los efectos se hicieron visibles en toda la SSP municipal. 6 elementos solicitaron licencia indefinida, 2 renunciaron sin previo aviso, y un grupo considerable desapareció del radar. Apagaron teléfonos, abandonaron patrullas en calles secundarias y buscaron ocultarse. Lo que antes era rumor se convirtió en certeza. La infiltración había sido profunda, organizada y silenciosa, pero ahora la evidencia era irrefutable. Los auditores y agentes federales revisaron cada bitácora, cada permiso, cada ruta alterada. Documentos que antes parecían insignificantes mostraban conexiones directas entre mandos activos y exfuncionarios implicados en movimientos de armas y patrullas fuera de control. Los chats internos, audios y fotos recuperadas confirmaban que la PU 439 no había sido un caso aislado. Existía un sistema paralelo operando dentro de la institución, con reglas propias y protección interna. Cada hallazgo generaba más preguntas que respuestas, pero también reforzaba la certeza de que el control debía restablecerse de inmediato. Mientras la investigación avanzaba, la presión política aumentaba. La alcaldesa Avelina López, cuestionada por los medios y la opinión pública, ofreció una declaración breve,
Confiamos en nuestras instituciones. Si hay culpables, serán sancionados. Pero los documentos filtrados mostraban que, en reuniones privadas, se intentó proteger la imagen del municipio. Esa contradicción fortaleció la percepción ciudadana de traición y corrupción, aumentando el descontento social. Comerciantes, vecinos y estudiantes comenzaron a salir a las calles con pancartas hechas a mano. Hoy fue una costalilla, mañana puede ser mi hijo. La presión no era solo mediática, era ciudadana y visceral. Dentro de la corporación, la desconfianza se volvió palpable. Cadetes quemaban insignias, oficiales lloraban al revisar listas de compañeros investigados, y cada patrulla activa era sospechosa. La infiltración había quebrado la confianza no solo en la sociedad, sino entre los propios miembros de la SSP. La combinación de evidencia digital, física y testigos había generado un efecto dominó. La corrupción interna se deshilachaba sola, y la autoridad recuperaba fuerza, pero a un costo visible y emocional. Harfuch mantuvo coordinación total. Cada archivo, cada registro y cada patrulla fue rastreada. La estrategia no solo buscaba castigar, sino restaurar control y enviar un mensaje claro. Cuando un uniforme es usado para delinquir, deja de ser autoridad y se convierte en traidor. Las patrullas fantasma, los códigos internos y los mandos implicados ya no podían operar impunes. La ciudad comenzaba a recuperar confianza, aunque de manera cautelosa, entendiendo que la vigilancia debía ser constante. Ese sábado, Acapulco despertó diferente. La PU 439 y los 4 detenidos habían dejado un legado silencioso pero devastador. La infiltración estaba expuesta, la corrupción interna desarticulada, y la ciudadanía comprendía que la verdadera autoridad no se mide por uniformes, sino por confianza y responsabilidad. El puerto ya no sería el mismo. La sombra de la patrulla fantasma permanecería como un recordatorio de que incluso dentro de la policía, el peligro podía esconderse en la rutina.